La llegada de un nuevo secretario a la Casa Real ha iniciado una serie de nuevas estrategias para afrontar todo el escándalo en torno a la reina Letizia por el libro de Jaime Peñafiel y las declaraciones de Jaime del Burgo. La periodista María Ángela Alcázar, a la que el propio Peñafiel apoda como la niñera real por su cercanía a Letizia, ha querido dar las claves de la sustitución de Alfonsín por Villarino, una persona que viene con nuevos aires para la Casa Real y sobre todo para enfrentar todas las polémicas que están surgiendo en torno a la reina. 7 son las opciones que están barajando, 7 diversas opciones, ninguna de ellas cómoda, pero de alguna manera quieren modernizar lo que es la política de comunicación para abordar cualquier tipo de problema que tenga Zarzuela. ¿Resultará? Bueno, pues lo tenemos que comprobar. Tenemos las 7 claves y os las vamos a comentar. Empezamos. Vamos a empezar con la opción 1, la opción imposible, que no es otra que seguir como si no pasara nada, un poco la del predecesor. Así hasta que pase el tiempo en el que llegue la publicación de Jaime del Burgo con más revelaciones y aguantando el continuo goteo de informaciones que aparecen en algunos medios nacionales e internacionales, así como el acoso de redes sociales y los tweets nocturnos de Jaime del Burgo. Tendrán que soportar durante meses los titulares impactantes que en su momento dé el libro. Problema: demasiado desgaste para la imagen de la monarquía y también algo muy prolongado en el tiempo, además añadido a las crisis políticas que están ocurriendo en el país. Todas las polémicas a nivel institucional hace de esta opción algo insostenible. Yo la doy directamente esta por descartada, porque es la que llevaba Jaime Alfonsín en cuanto a todo esto de discreción en la política de comunicación. La opción B, que ya se ha comentado, sería demandar a Jaime del Burgo o incluso a Jaime Peñafiel. Sabemos que no llegaría a nada y no lo tendría que hacer necesariamente la Casa Real. Lo puede hacer algún familiar de Erika, alguna asociación, colegio de abogados o alguna acusación particular. Existen varias opciones respecto a esto. Pero también corren el riesgo de que pierdan esta demanda y que un juicio también desgasta. Tendrían titulares en todos los medios nacionales e internacionales y se abriría la veda de alguna forma. Además, en este sentido, tanto Peñafiel como del Burgo podrían presentar pruebas que respalden algunas de sus informaciones, aunque esto ya lo habrían medido. Tengo que decir que más o menos, y os invito a otros vídeos, porque esto va a seguir, podríamos decir que ya conocemos un poco el formato de las pruebas de Jaime del Burgo. Sí, lo que le enseñó a aquellos periodistas en 2013. Bueno, total, que si no hay demanda es que algunas verdades sí debe estar contando. Esto es un poco la impresión que queda de todo esto. No obstante, hay que decir que tanto ataque a Letizia al final se la está victimizando y está quedando como la buena de la situación. ¿Será la verdad o tiene Jaime del Burgo algo que aportar? Pasemos a las siguientes opciones. ¿Qué tal os suena la palabra cortina de humo? ¿Qué tal si un bombazo informativo opaca a otro? Pues en este sentido tendríamos dos opciones dentro de esta. Podríamos estar hablando, sí, de algo que se ha rumoreado, un divorcio real. Yo ya he dicho que esto lo veo bastante difícil, teniendo en cuenta que ahora es cuando se va a terminar toda esa separación de Iñaki Urdangarín con la infanta Cristina, con lo cual, sabiendo un poco cómo miden los tiempos en Casa Real, esto parece más que improbable, al menos a corto plazo. Además, tenemos que decir que
Sofía es todavía menor de edad, con lo cual, bueno, pues no sería un poco la opción más adecuada. Se supone que con esto la monarquía perdería uno de sus principales activos, que sería la unidad familiar. Y por supuesto se descarta una abdicación en Leonor, que aún es muy joven. Y no olvidemos que todavía anda rondando por ahí el rey emérito. E incluso hay voces de monárquicos que dicen que la infanta Elena sería una muy buena reina. Y el heredero entonces, Froilán. Bueno. El otro bombazo, aunque yo lo veo difícil, pero hay mucha gente que insiste con esto. Estaríamos hablando de un referéndum sobre la monarquía. Pero tal y como están las cosas ahora mismo en tema política, con todo lo de Cataluña, la amnistía, etcétera, pues no sé yo si sería lo más prudente preguntarle a la gente qué quiere. Ahora mismo, con todo el escándalo de Leticia, ¿qué queréis, monarquía o república? Pues no, evidentemente esto yo creo que no se va a dar. Ya se paró hace 10 años cuando se paró esa investigación por el tema de Corina, con los principales partidos de entonces, PP, PSOE y Ciudadanos. Y bueno, pues no parece que ahora esto vaya a resultar diferente. Siguiente opción, quinta: sacar trapos sucios de Jaime del Burgo o de su familia. Bueno, yo tengo que decir a este respecto que, claro, investigar sobre la familia de Jaime del Burgo, la última información que yo he podido comprobar es que la familia de Jaime del Burgo está con este tema, que no saben ni cómo salir a la calle, que no verían con buenos ojos todo lo que está haciendo esta persona. Lo que dicen es que es una familia completamente normal, que en Navarra lo conocen, en Pamplona lo conoce prácticamente a la familia toda la ciudad por el cargo que tuvo el padre, y que en este sentido pues chirría bastante. En cualquier caso, aquí entraría el asunto de las cloacas del Estado. Ellos ya han estado implicados en operaciones similares. De hecho, yo hoy ha conectado con María Ángela Alcázar Joaquín Prat en Telecinco, y estaba de repente Joaquín Prat con un aire monárquico pro Leticia que yo me he quedado sorprendido. Yo os lo vengo diciendo desde hace varios vídeos, que estemos atentos un poquito a todo lo que se cuece por las televisiones de lo que se hable de Leticia, porque en este sentido yo veo a mucha gente ahora darse golpes de pecho: yo soy pro Leticia, Leticia, te apoyo. Y precisamente la reina tiene ahí, entre toda esta corte de pelotas, que estos sí que son cortesanos, bueno, cortesanos no, son otra cosa, sus principales enemigos y enemigas. Esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Igualmente, pues tampoco lo veo yo como una operación de Zarzuela llevar a cabo todo esto, de sacar trapos sucios aquí de la gente. A ver, hemos visto, es verdad, lo del tema de Bárbara Rey con el hijo, que yo creo que nadie lo esperaba, que Bárbara Rey ha apuntado hacia arriba y ha dicho, fijaos quién es el presidente. Bueno, ya no, pero el presidente de Telecinco era Borja Prado, hijo de Manuel Prado, Colón y Carvajal, íntimo amigo del rey emérito, y el nombre que sonó cuando entraron en casa de Bárbara Rey en los años 90, buscando cintas, grabaciones, etcétera. Vamos, una película de espías increíble. Yo personalmente creo que por parte de Felipe y Leticia no les veo así, las cosas como son. Y además es que se arriesgan a que en esta época de redes sociales todo se termine sabiendo. Sería un escandalazo, y otro riesgo además es que a Jaime del Burgo probablemente no le importe lo más mínimo. Hay razones para esta actitud kamikaze de Jaime del Burgo, pero en ese sentido pues será él quien tenga que contarlo, y yo me parece que esa parte, digamos que la podríamos entender en el libro de el por qué está haciendo todo esto.
Opción 6. Esta ya también se ha comentado. Sería negociar con Jaime del Burgo. Hay gente que dice que Zarzuela le ha ofrecido dinero por callarse y demás. Que ya sí hemos sabido por los libros y por publicaciones que cuando Jaime del Burgo se casa con Telma, mantienen ahí una relación distante con Leticia, hasta que en 2014, si no me equivoco el año, que ya sabéis que estoy un poco con eso un poquito liado, porque ya es que tenemos que tratar muchas fechas y al final, pues bueno, alguna vez se puede resbalar. Leticia los invita, y el artículo lo decía así, para limar asperezas a la pareja en Zarzuela, y que estuvieron 48 horas, que de hecho ellos tenían un viaje planeado, pero que, bueno, pues que a partir de ahí parece que se consiguió algo. Sería una segunda negociación, bueno, pues por, no sé, aquí ya tendríamos que mirar un poco si Jaime del Burgo no ha querido conseguir una serie de intereses personales, económicos, políticos, de influencia. No olvidemos que este señor se ha presentado prácticamente como un salvador de España, que todo esto lo hace por su país, aunque él vive en otro, que es un poco lo kafkiano de todo esto, ¿no? Que es un señor como con muchas ínfulas de salvapatrias. Y bueno, por dinero no creo que sea. Tiene una empresa de ciberseguridad que ahora mismo son muy punteras y dan muchísimo dinero. De hecho, ya solo con ver la boda que se supone que pagó él en la Posta Vecchia, que se pudo haber gastado como unos 100.000 euros. Sí, más o menos. Yo diría que un poco más, pero bueno, vamos a dejarlo en 100.000 euros, que no es moco de pavo. Pues yo creo que por 3 días, bueno, pues bastante, que no está mal, vaya, de economía. Claro, pero aquí nos encontraríamos un poco con lo mismo que lo de Bárbara Rey, un escándalo mayúsculo porque se habría cedido a un chantaje del Estado. Ojo, que Bárbara Rey siempre ha dicho que ella no ha recibido dinero del Estado y que ella no tiene culpa de nada, que ella pudo haber recibido lo que recibió por sus contratos en Televisión Española, en Canal Nou, pero que, a ver, que a ella no la apunten, que apunten arriba. Bueno, y además es que en este sentido también Jaime del Burgo está perdiendo cierta fiabilidad, porque la única prueba que ha mostrado no deja de ser la foto con la pasmina. Sí, una foto, por cierto, sé el móvil ya con el que se hizo esa foto. Es un Nokia de estos últimos que sacaron antes de los smartphones de pantalla táctil, que tenían una cámara súper potente y bueno, pues lo hizo con eso. Ese Nokia se le ha visto en alguna celebración deportiva, en partidos de fútbol, que aparece con él, y sería un poco la herramienta con la que se hizo esa selfie. ¿Cómo tenía este señor esta selfie? Pues es uno de los grandes misterios. Y la última opción, que yo creo que sería muy posible, porque no es la primera vez que se sucede esto. Lo que pasa es que dentro de todo el área de discreción que quiere llevar Zarzuela, se han hecho reportajes sobre los príncipes, sobre los reyes, o sea, sobre los entonces príncipes Felipe y Leticia, y sobre los ahora reyes Felipe y Leticia. Se han hecho reportajes en Casa Real, de hecho se ha podido ver incluso las estancias las estancias privadas, el edificio donde viven Felipe y Leticia, esa casa. El dormitorio no, es uno de los secretos mejor guardados, pero el resto de la casa sí se ha visto, ¿no? Pero bueno, esto luego no dicen, es que hemos entrado, es que nos han invitado. No, eso no se dice. Esta sería la última opción, hacer una declaración por escrito, una entrevista o en algún otro formato negando las acusaciones. Pero el problema que tiene esto es que no pueden salir aquí a responder a cualquiera. Y más si no se han mostrado pruebas, y más si no se han tomado acciones judiciales, como pueda ser una demanda o una querella. ¿Qué conseguirían con esto? Bueno, pues enfadar más a Jaime del Burgo y que saque antes, bueno, pues que desembuche absolutamente todo y que saque las pruebas. El asunto con las pruebas, por lo que yo he podido averiguar, y ya lo ampliaré en un siguiente vídeo,
es que por el formato en el que están le va a ser muy difícil demostrar que son pruebas veraces, y sobre todo si la otra parte no lo confirma de algún modo. Tendrá que mirar la manera en cómo hacerlo, pero yo lo veo bastante difícil en este sentido. Bueno, pues estas son las 7 opciones que se barajan por parte de la nueva Secretaría de la Casa Real, comandada ahora por Villarino en sustitución de Alfonsín, y vamos a ver un poco cómo termina todo esto. Yo personalmente, en este sentido, y dado que luego dicen que Leticia mangonea en Zarzuela y tal, siendo ella periodista, yo creo que valoria el toro. O sea, quiero decir que ella tiene experiencia en esto y creo que sabría cómo afrontar una política de comunicación. Su padre además ha trabajado en una empresa así, es decir, que tienen todas las herramientas para poder hacer frente a esto. Pero ¿por qué no lo hacen? Por ceñirse a esa política de comunicación cero de la Casa Real hasta ahora, o porque no les han dado la opción. O porque a lo mejor lo que cuenta bueno, pues hay cierto miedo. Pues esto del cierto miedo no es ninguna tontería, porque en el libro que estoy leyendo ahora, que ya lo sacaré en un vídeo, se habla de cositas de Jaime del Burgo fuertes, de tema Ministerio de Defensa, que me ha sorprendido, porque claro, lo relacionas un poco más con el Ministerio de Interior, pero no dicen defensa. Pues esto ya lo analizaremos en otro vídeo, pero de momento estas son las 7 claves de la nueva estrategia de Casa Real para afrontar el escándalo de Jaime del Burgo. Suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos en el canal secundario y en el principal. Gracias por estar ahí.